Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Foco Loco. Vamos con una nueva receta salada de las que yo llamo para novatos. Técnica para hacer un huevo poché que te va a quedar sí o sí perfecto. Si ya viste el anterior vídeo que hice preparando huevos poché y aún no te quedan del todo bien, prepáralo de esta manera que verás qué locura. ¿Quieres ver cómo lo hago? ¡Vamos allá! Lo primero que voy a hacer en esta ocasión no va a ser dar los ingredientes porque evidentemente vamos a necesitar un huevo. Simplemente agua y un huevo. Voy a hacerlo con un huevo tamaño L para que tengan en cuenta un poco los tiempos. Fuego, agua al fuego, bastante cantidad de agua. Una olla que tú usas normalmente y la dejamos hasta que llegue a hervir. Preparo mi huevo, lo voy a cascar en un recipiente aparte para que luego a la hora de hacerlo, ahora verás la técnica que voy a usar, sea más sencillo. Ya tengo mi huevo cascado, mi agua hirviendo y le voy a bajar el fuego para que no hierva, para que no borbotee demasiado fuerte. Necesito un caso de este tipo. Y antes te dije que solo necesitábamos un huevo y agua, pues no. Mentira, necesitamos un chorrito de aceite. De esta manera nos vamos a asegurar que el huevo salga muy bien después de cuajarse un poquito. Pongo mi huevo, ¿ves? Por eso lo he cascado en el otro recipiente. Si lo tuviera que cascar aquí sería mucho más complicado. Y lo pongo en el agua que está hirviendo, pero fíjate cómo hago. Lo dejo así, que el agua no entre por encima de mi huevo. Y lo voy a dejar aquí durante unos segundos. Mira cómo poco a poco va comenzando a cuajar toda la parte que está en contacto con el caso. Bueno, así de fácil vamos a hacer huevo poché. Ahora vas a ver qué técnica tan sencilla. Mientras que yo me quedo aquí dejando que esto cuaje durante unos segundos, te voy a hacer un recordatorio muy importante. Aquí abajo, botón para suscribirte y campana para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo, que estoy subiendo infinidad de recetas, martes, jueves, sábado. Hago también vídeos de estos que sé que os gustan mucho, técnicas fáciles y sencillas para usar en cocina. En esta ocasión, un huevo poché, que espero que te sirva, que te encante, que te lo hagas para desayunar, para la merienda, para la cena, para cuando tú quieras, que está riquísimo. Mira, bueno, también tengo el huevo poché que hice con otras técnicas, que si no lo viste, te lo voy a dejar aquí arriba también, para que vayas cuando acabes con este vídeo, que lo hago con la técnica tradicional, al microondas, a baja temperatura. Lo hago también con la bolsita, que es muy fácil de hacer también. Pero bueno, creo que esta es la más sencilla y la que menos necesitamos. Voy a darle, como has visto con la cucharilla, un poquito para despegar los bordes. Y a los 2 minutos le doy la vueltecita al agua con la misma cucharilla y lo sumerjo completamente. Ahora con mucho cuidadito. Y la misma cucharilla le voy a dar en la base para que acabe de despegarse. Y al agua. Dependiendo del tamaño de tu huevo, va a ser que tarden un poquito más, un poquito menos. Y también tú los vas a dejar al punto que a ti te gusten. El huevo poché evidentemente tiene que tener la clara cuajada, que has visto que fácil lo hemos hecho porque de esta manera no nos complicamos y sale siempre perfecta. Y la parte de dentro, la yema, tiene que quedar líquida, bien cremosa, riquísima. Pues mira, un huevo de tamaño L, de los que pesan sin cáscara, entre 63 y 67 gramos, tarda 3 minutos 30 en hacerlo completamente. Una vez que lo bajes al agua, un minutito y listo. Lo voy a servir aquí sobre un pan, ninguna floritura, simplemente un pan de medias noches que hice hace unos días, que si no viste, aquí arriba tienes la receta y ahora te lo abro para que veas qué pinta. Mira qué maravilla de huevo poché, riquísimo, que estoy seguro que te va a quedar igualito que el mío. Y ahora sí, a probarlo. Mira, te lo tengo que enseñar. Mira qué maravilla. Tu huevo poché listo para disfrutar. Espero que lo hagas, te encante, lo disfrutes. Y lo más importante, lo compartas. Como siempre te digo, ¿te gustó el vídeo? Manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, eso, un beso y hasta la próxima.